Al que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios en él. Porque de tal manera, es decir, porque Dios amó tanto al mundo, que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y estamos estudiando una pequeña serie que se llama Los 10 Solucionadores. Y es que a lo largo de la vida espiritual, a lo largo de la vida en la tierra, en este cuerpo caído, este cuerpo de corrupción, con nuestra naturaleza de pecado, tenemos la increíble oportunidad de vivir en máxima glorificación del nombre del Señor. Es decir, aun y cuando las circunstancias sean terribles, podemos, usando la palabra de Dios, usando la mente de Cristo, usando los recursos divinos, podemos alcanzar la máxima paz en medio de las peores circunstancias. Y claro que es difícil. Es más, no es difícil, es imposible cuando se hace haciendo uso de nuestros recursos. Cuando se hace desde el punto de vista psicológico. Y es interesante ver cómo cuando descubres que es un fenómeno espiritual de una manera increíble, comienzas a procesar la información desde el punto de vista espiritual y una especie de ruptura entre lo que se era antes y lo que se es cuando se tiene doctrina bíblica. Y aunque estamos todavía en la fase de ser niños espirituales, hay un progreso y un avance y comenzamos a ver las cosas de una forma totalmente distinta. Pero como Dios es espíritu y verdad, hay que adorarle en espíritu y verdad. Y en espíritu significa en la llenura del Espíritu Santo. Y en verdad es con la precisión de la palabra de Dios. Entonces, conociendo ya la mecánica de 1 Juan 1:9, expongámonos ante Él, presentando nuestros pecados, para poder iniciar la clase de hoy. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que estas cosas vengan a ser claras, a fin que podamos glorificarte y honrarte como realmente corresponde. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, mencionándoles sobre lo que era los 10 solucionadores, hemos estado viendo lo que es la fase del ser niño espiritual. Es cuando rebotamos, que es 1 Juan 1:9, que de todos modos son procesos que hay que hacer constantemente. Rebotar o citar los pecados es algo que debemos hacer siempre. Pero, ¿qué sucede? Cuando estamos comenzando en la fase de estudio, cuando estamos iniciando el conocimiento de la palabra de Dios, se hace cada vez más frecuente tener que citar los pecados. Porque más frecuentemente caemos. En la medida que vas alcanzando cierto nivel de madurez espiritual, ya es menos frecuente el uso. No porque no sea necesario, sino porque ya no pecamos quizás tan frecuentemente. Pero de todos modos, la mecánica del rebote, la mecánica de citar nuestros pecados, debe ser frecuente, debe ser constante, en la medida que vayamos cometiendo nuestros pecados. Pero entonces empieza lo que es la niñez espiritual, que es la llenura del Espíritu Santo, una vez citando los pecados, y el descanso en la fe. Y el descanso en la fe significa descansar en la doctrina, en la información que Dios nos ha provisto. Comienzas a tener poco a poco más descanso. Y es allí donde estás comprando tiempo espiritual, con los recursos divinos, con la llenura del Espíritu Santo. Entonces comienzas a confiar más en las provisiones. Comienzas a apropiarte de promesas que Dios nos ha hecho. Y entonces te orientas a la gracia. Sabes que todo es por gracia, que ha sido un regalo increíble que Dios nos ha dado. Comienzas a entender que no depende de cualquier cosa que podamos hacer nosotros, sino de lo que Dios nos ha provisto, nos ha regalado. Y comienzas a darte cuenta
que si efectivamente hizo todo lo más grande, que es morir en la cruz, para que podamos tener la oportunidad maravillosa de estar en el tercer cielo con Él y vivir una vida espiritual, entonces podemos entender que cualquier cosa que necesitemos, Él nos los va a dar. Y es interesante saber, y muy importante que seamos conscientes que no es nuestros caprichos, nuestros gustos, nuestras necesidades, es lo que Él considera que realmente necesitamos. De hecho, en la fase de la niñez espiritual, Dios nos provee de lo básico, lo que es la logística espiritual. La logística es una ciencia militar que estudia lo que son los recursos básicos para que un soldado esté equipado para la guerra. Y al inicio del crecimiento espiritual, Dios nos provee de lo elemental, que son los recursos logísticos básicos. En este caso, viene siendo la palabra de Dios, que está en la información, la Biblia, un comunicador y la llenura del Espíritu Santo. Por supuesto, techo y comida y ropa. Es lo básico para que estemos vivos y podamos concentrarnos en Él. Lo demás son añadidos que pueden venir perfectamente de la mano de Dios, pero en el momento en el que estamos en la niñez espiritual, Dios nos provee de eso, de lo elemental. Y con eso lo tenemos todo. Con estos recursos básicos, Dios nos provee de todo. La gracia logística es eso. Lo básico, materialmente hablando, comida, techo y ropa. Y luego, en materia espiritual, la palabra de Dios, la llenura del Espíritu Santo y un comunicador. Y en la medida que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta que no hace falta nada más para ser feliz. Obviamente que luego, en la medida que vamos creciendo, Dios nos puede bendecir con todo lo demás. Pero si ha hecho lo básico, que es que la segunda persona de la Trinidad muere en la cruz por nosotros, luego de ahí entendemos que lo demás no hace falta. Y puede ser que luego Dios nos premie con recursos materiales inmensos. Pero esa no debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación debe ser querer conocerlo. Entonces, vamos entendiendo que, bueno, después del alcance en la fe, la orientación a la gracia, orientación a la doctrina, y es decir, deseamos conocer más de la palabra de Dios. La orientación a la doctrina ya comienzas en la adolescencia espiritual. Estás interesado en conocer cada vez más de Él, de sus recursos, de lo que nos ha provisto. Entonces vamos a ver un poquito que en realidad es de la clase anterior, pero no está de más repasar estos términos. Entonces, la orientación del descansar en la fe. Descansar en la fe es, por ejemplo, cuando tienes una situación X en la que tienes una preocupación, apropiarte de algunas promesas que Dios nos ha hecho. En el momento de la angustia, si tienes miedos, si tienes ansiedad, estrés, preocupación, citar tu pecado, orientarte que todo es estar lleno del Espíritu Santo y reclamar una promesa. Por ejemplo, está basándonos en Romanos 8, 28, 32, estoy leyendo en este momento un pequeño libro que se llama La integridad de Dios, del coronel Robert B. Thien, donde nos habla un poco de lo que es la integridad de Dios y donde nos habla de las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, paso número 1, reclama una promesa que estabilice tu mente. Dios obra para que todas las cosas cooperen para bien, por ejemplo. Es muy importante que en el momento en el que tengamos una angustia, una preocupación, un temor, en ese instante tomemos calma, aceptemos nuestros pecados y confiemos en una promesa. Entonces, punto número 2, usa la concentración inversa en un razonamiento lógico. Dios es lógico, no es emocional. Por eso es importante que logremos mantener las emociones en su lugar, que nuestras emociones respondan a nuestro pensamiento y no a la inversa. Porque el problema es que las emociones están en la carne y pueden ser engañosas. Las emociones deben estar sometidas al pensamiento. Y en la medida que comprendemos eso, podemos lograr evitar una gran cantidad de disparates.
porque la emoción puede llevarte al punto de cometer grandísimos errores. Entonces, imagínense, incluso el suicidio. El suicidio no es más que querer sobreimponer tu voluntad sobre la voluntad de Dios. Es un individuo arrogante el que intenta suicidarse pensando que va a evadir el problema, cuando lo que debe hacer el cristiano es tener la información suficiente para entonces enfrentar el problema, enfrentarlo con los recursos divinos. Entonces, eh, cuando dice que usar la concentración inversa, es decir, presciencia, Dios pensó en mí en la eternidad pasada. Predestinación, Dios tiene un plan para mí desde la eternidad pasada. El llamado, Dios provee gracia común y eficaz como el medio para llevar mi potencial futuro a la realidad. Justificación, Dios puede bendecirme ahora. Y glorificación, Dios me bendecirá en el cielo. Estos son principios básicos que debemos tomar en cuenta al momento de una crisis. Son, digamos que en caso de que no sepa cómo manejar lo que es descanso en la fe, estos son puntos básicos que debemos tomar en cuenta para concentrarnos en Él, en los recursos divinos, en lo que Él ha provisto para nosotros. De manera que entonces podamos comenzar a tener confianza. Les estoy explicando acá la mecánica básica de cómo debe funcionar un cristiano en medio de una circunstancia. Esto no me lo explicaron a mí. Esto lo fui descubriendo en la medida que iba aplicando doctrina. Y a veces puede ser un boom, que se te abren los ojos y dices, wow, ya entiendo. Y puede ser una sensación increíble de ver que está funcionando todo dentro de tu alma. Porque la información comienza a fluir a tal punto que en el momento de la adversidad sale a flote. Entonces voy a repetir estos puntos porque son muy importantes. En la técnica del descanso en la fe, reclama una promesa que estabilice tu mente. Dios obra para que, entonces un pensamiento puede ser, Dios obra para que todas las cosas cooperen para bien. Está la promesa. El punto número 2, usa la concentración inversa en un razonamiento lógico. Ejemplo, presciencia. Dios pensó en mí en la eternidad pasada. La predestinación. Dios tiene un plan para mí desde la eternidad pasada. El llamado. Dios provee gracia común y eficaz como el medio para llevar mi potencial futuro a la realidad. Justificación. Dios puede bendecirme ahora. Y la glorificación. Dios me bendecirá en el cielo. Entonces comienzas a tener, estás orientándote a la gracia. Sabe que todo es un perfecto regalo de Dios. Y que incluso las peores adversidades que estén sucediendo en nuestra vida están allí para que nosotros podamos tener confianza en Él, para que nosotros podamos desarrollar capacidad, porque Dios no puede bendecirnos por bendecirnos. Dios deposita sus bendiciones en el recipiente idóneo preparado para recibirlas. No puede bajo ningún concepto llenar un recipiente que está hueco. Para eso entonces debemos desarrollar capacidad, y esa capacidad solamente puede desarrollarse a partir del conocimiento que tengamos de su palabra. Entonces es importante que entendamos que todo es por gracia, todo es un regalo maravilloso que Dios ha provisto. Cuando en el Génesis nos dice Dios descansó, se está refiriendo justamente a que Dios descansó porque no había nada más que hacer. No porque estuviese cansado, sino porque ya todo estaba provisto. Y provisto por Él. Porque es justamente lo que luego Cristo dice en la cruz cuando dice tetelestai. Es decir, todo está consumado. Todo está... Y el tiempo gramatical es maravilloso porque dice todo está consumado con el resultado que permanecerá consumado. Es decir, por una vez y para siempre. Entonces, en la medida que vamos entendiendo que todo está provisto por Él y que todo está terminado dentro de su plan, lo único que tenemos es que apropiarnos de eso. Comienzas a tener descanso. Te orientas a que todo es por medio de su palabra, por medio de sus regalos, por medio de su doctrina, de su información espiritual. Y comienzas a avanzar directamente hacia la cima. Entonces, vamos a leer un momento acá en Filipenses 4:2 que nos dice, ruego a Evodia y a Síntique
que sean de un minuto, de un mismo sentir en el Señor. Y es importante que entendamos que no se refiere a sentir, sino a pensar. La espiritualidad no se siente, no es una emoción, es un pensamiento. Y entonces si entendemos que se trata de lo que esté fluyendo en nuestros 7 compartimentos del alma, que no es de lo que sintamos en las emociones, sino lo que tengamos en nuestro pensamiento, que tengamos la información espiritual en nuestra alma circulando, entenderemos que podremos tener paz. Entonces si lo leemos de nuevo, dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo pensar en el Señor. Y cuando dice en el Señor es justamente con sus recursos divinos que son la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es decir, disfruten el paso por esta vida llena de espinas. Las adversidades no están allí para que, no, porque Dios es un sádico que le gusta hacernos sufrir. La adversidad está en nuestras vidas para que podamos aprender a alcanzar la máxima cima, a aprender a ser felices en medio de las circunstancias. Dios no remueve las circunstancias, Dios las permite para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y ejemplo de eso, vemos a Pablo, que podríamos decir con toda seguridad que es el cristiano que llegó a la cima, a la parte más alta del crecimiento espiritual. Pablo sabía que al día siguiente sería ejecutado. Y como ciudadano romano, él sabía que iba a ser decapitado. Entonces, aún así tuvo la confianza. Tuvo la confianza de descansar en que él más bien sería una conmemoración. Y vamos a leer un poquito de eso. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Esto se está refiriendo a la contribución, digamos así, de los miembros de la familia real al pastor maestro. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y cuando habla de contentarse no es una cuestión emocional, sino un descanso realmente ante cualquier situación, por más difícil que sea, tanto económicamente, bien sea en la abundancia o en la riqueza, en la pobreza. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, cualquiera que sea la circunstancia, sirve para que nosotros, como miembros de la familia real, seamos fuertes, seamos poderosos. Cuando Cristo nos dice, les dejo poder, se está justamente refiriendo al poder que tenemos para enfrentar cualquier situación sin dejar que el pánico nos gane. Y es muy fácil caer en pánico. Pero Dios nos provee de todos los recursos en la medida que podemos tener doctrina circulando en nuestra alma. Y es muy bonito llegar a un culto y cantar y aplaudir, ¿cómo no? Pero una vez que sales de allí puedes estar derrotado otra vez, dejando que tus emociones te dominen. Porque no tienes paz si lo que tienes de información son canciones. Pero no logramos muchas veces analizar a profundidad lo que se trata el plan de Dios. Pero para eso se debe llenar el alma de información. Y es de comer todos los días. Todos los días. Y agarrarte de esas pequeñas promesas que logras tener en tu mente en el momento de la dificultad. Entonces, no es que busque a Dios, sino a ver, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En la medida que vamos avanzando en el crecimiento de la palabra de Dios, en la medida que vamos apropiándonos de la mente de Cristo, haciéndola propia,
vamos a descansar. Y sabemos que entonces tendremos riquezas, pero no se está hablando necesariamente de riquezas materiales. Claro que puede venir con riquezas materiales, pero no es eso lo que nos debe motivar. Vamos alcanzando un nivel de tranquilidad sabiendo que Dios tiene una provisión perfecta para todo. A Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Entonces, también nos dice, estoy a punto de ser sacrificado. O sea, estoy a punto de ser una conmemoración de la gracia divina. Y Pablo sabía que iba a ser ejecutado al día siguiente. Aún así, estaba glorificando el nombre de Cristo. Pero no solamente una cuestión de la boca para afuera, es una cuestión del alma, una cuestión profunda, real, una situación de descanso real en sus provisiones. Siendo ciudadano romano, él no sería ejecutado como extranjero, o sea, no sería crucificado, por ejemplo. Él sabía que sería ejecutado por decapitación. Sin embargo, sabiendo a lo que se enfrentaba, él pudo decir, estoy a punto de ser sacrificado. Por lo demás, está guardada la corona de victoria. La corona de victoria es esa, digamos, condecoración que va a recibir en el tercer cielo, sabiendo él que al momento de dejar el cuerpo, estaría cara a cara con Dios, en su cuerpo de resurrección. Entonces, imaginen lo increíblemente grande que es estar en una situación como esa y aún así tener paz. Pero para eso se requiere doctrina. Entonces, estamos allí, poco a poco avanzando, a tener el sentido personal de destino. Y el sentido personal de destino es lo que hemos leído durante muchísimos versículos en el que estamos entonces conscientes de que tenemos un plan perfecto diseñado por Dios para cada uno de nosotros. Recuerden que el plan de Dios se divide en tres fases. La salvación para el no creyente, el cristiano en el tiempo, es decir, mientras estamos en este cuerpo, y luego el cristiano en la eternidad. En tres fases. Cuando el no creyente aún no ha creído en Cristo, cuando crees en Cristo, lo que significa el crecimiento espiritual durante la fase en la tierra, y luego las condecoraciones y la vida eterna con Dios Padre. De eso se trata, que aprendamos a disfrutar las adversidades. Y a veces pueden ser muy difíciles, pero mientras más grande la adversidad, más grande la oportunidad de confiar en su plan, más grande la posibilidad. Pero no puedes vivirlo si no has disfrutado de las pequeñas adversidades. Y que suena masoquista, pero de eso se trata. No de ser masoquista, sino de aprender a disfrutar cada una de las pequeñas oportunidades que Dios nos manda. Al principio puede ser que dé miedo, al principio puede ser que digamos, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué? Porque precisamente necesitamos crecer espiritualmente y no podremos pasar una prueba grande si no podemos pasar la prueba pequeña. Entonces, ya estando en orientación a la doctrina, estás concentrado en el estudio de la palabra de Dios constantemente, porque lo que quieres, deseas es conocerlo cada vez más. Ya sabes, saboreaste, oliste un poquito de lo que significa tener descanso en la fe y quieres más. Entonces deseas conocerlo más, deseas saber por qué razón un Dios tan increíblemente perfecto y maravilloso, infinitamente perfecto y maravilloso, ha volteado su mirada hacia nosotros y nos está dando la oportunidad increíble de descansar con sus recursos divinos. Y luego comienzas a ver cómo todo el mundo se preocupa por situaciones que parecen graves. Uy, tercera guerra mundial. Uy, qué terrible, una pandemia. Uy, contaminación, muerte, desolación. La naturaleza de pecado de los individuos haciendo estragos. Satanás haciendo su trabajo. Por medio de sus planes. Aunque buena parte de las cosas que suceden en el mundo son culpa nuestra. Pero otra parte es el cosmos controlado por Satanás, donde él se encarga a través de la religión en muchos casos, a crear un sistema de pseudo espiritualidad para desviar la atención del cristiano hacia las cosas de este mundo.
Pero en la medida que comienzas a descansar en su plan, en el plan divino, en la medida que comienzas a darte cuenta que todo es parte de un, un conflicto angélico, y comienzas a orientarte a la gracia, a la doctrina, y comenzar a ver el tercer cielo, en lugar de ver lo que sucede aquí alrededor, comienzas a vivir en función del tercer cielo, comienzas a crecer, comienzas a ver que tienes un mundo, un universo ante tus ojos que Dios ha provisto para que nosotros podamos vivir en el tercer cielo. Y bueno, el primer cielo es este que vemos, las nubes, la estratosfera. El segundo cielo son el universo, las estrellas, los astros, los planetas, la Vía Láctea y todos los demás sistemas estelares. Y luego está el tercer cielo, que es ese cielo espiritual en el cual se encuentra Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los ángeles y los cristianos que ya han partido de este cuerpo. Entonces, tienes la vista puesta allí, en las maravillosas condecoraciones que vas a recibir en un momento cuando ya salgas de este cuerpo. La bendición increíble, nada más de no tener cuerpo físico con sufrimientos de salud, con padecimientos de todo tipo. Imagínense nada más con eso. Entonces comienzas a ver cómo la gente cae en desesperación, corren de un lado para el otro, agarrándose la cabeza, jalándose los pelos, y tú dices, pero ¿por qué se preocupan? Y entonces comienzas a darte cuenta que vives de una forma totalmente distinta como viven los demás, sin necesidad de irse a vivir a una montaña, con las piernas cruzadas y haciendo yoga y nada de ese tipo de cosas. El yoga es bueno como ejercicio solamente, pero tu elevación espiritual radica en la cantidad de información que tienes en el alma, en que vienes a pensar que Dios tiene un plan perfecto para todo y que definitivamente las circunstancias que se nos presentan en la vida son esas oportunidades para confiar en su maravilloso plan. Entonces allí ya estás en la adolescencia espiritual. Cuando comienzas a darte cuenta que está el sentido personal de destino, comienzas a darte cuenta de lo maravilloso que es su plan. Sabes que vas al tercer cielo una vez que dejes este cuerpo. Sabes que estás siendo observado por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y todos los ángeles en el tribunal, allí siendo testimonio, no para los hombres. Como consecuencia vas a ser testimonio para los hombres, pero es para ellos que eres testimonio, porque eres testigo o de la fiscalía o de la defensa en el juicio de Satanás. Pero cuando comienzas a entender que es parte de un plan perfecto, maravilloso, entonces comienzas a darte cuenta que tienes la oportunidad de o preocuparte ante la situación o descansar. Y en la medida que descansas, estás glorificando realmente el nombre de nuestro Señor. Porque estás sirviendo precisamente para el crecimiento, para el juicio de la condenación a Satanás, que ya está vencido, él ya está derrotado. Pero entonces tenemos la maravillosa oportunidad de ser testimonio, de ser testigos de la fiscalía. Entonces comienzas a tener amor personal por Dios. Y recuerden que amor, hay dos formas de amor, amor agape y amor fileo. El amor agape, retomando un poquito el tema del amor, el amor agape es ese amor impersonal que se puede tener por todo el género humano, independientemente de lo desagradable que puede ser el individuo que estemos viendo. Amas a las personas por lo que tú eres y no por lo que la persona es. Puedes tener una actitud de respeto a su intimidad. De hecho, el amor agape es el más difícil de lograr, porque el amor fileo es ese amor en el cual tanto objeto como sujeto de amor son afines, tienen vínculo en común. Pero el amor personal por Dios es cuando comienzas a reconocer que amas a Dios, porque sabes que Él te amó primero, y te lo ha demostrado inmensamente. Nos ha demostrado de maneras increíbles el amor que Él tiene por nosotros. Entonces comienzas a ser consciente de eso y comienzas a desarrollar amor personal hacia Él. Como nos dice en 2 de Juan, nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Entonces comienzas a desarrollar un amor recíproco por Dios. ¿Y qué es el amor recíproco? Amarlo a Él porque ya sabes las increíbles provisiones que tiene para nosotros. Comienzas a desarrollar confianza en su plan y comienzas a darte cuenta lo inmenso que es y lo chiquiticos que somos nosotros. Y aún decir, Dios, ¿cómo es posible que me hayas amado tanto? En esa medida comienzas a tener confianza en su plan increíble y maravilloso. Y comienzas a darte cuenta, gracias Padre, y agradecer constantemente por las increíbles provisiones, sabiendo que no merecemos absolutamente nada de eso, que todo es por regalo de Él, todo es por gracia. Que en el momento de la adversidad puedes decir, dice tu palabra, Señor, no te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia, ante el trono de los regalos, y comienzas a tener paz en medio de la peor circunstancia. Una de las circunstancias más terribles de la vida es ver a un familiar, ser amado, que esté en una cama, muriendo, y te digan, se puede morir en cualquier momento. Y en ese instante, citar tu pecado, si caíste en miedo, en angustia, es decir, Padre, gracias porque tú tienes un plan perfecto y yo puedo descansar en tu provisión. Y sea cual sea el resultado de esto, está bien, porque estaré dispuesto a aceptar tu voluntad. Otra situación terrible es estar amenazado de muerte por dos individuos que se están secuestrando con una pistola en la cabeza. Y poder en ese instante decir, Padre, si este es el momento en el que yo puedo ir, tengo que ir contigo, bienvenido sea. Tú tienes un plan perfecto. Y esas son pruebas que se pueden presentar en cualquier momento. Pero si en el instante decidiste por tener miedo, en lugar de confiar en su plan, es porque definitivamente está más orientado a ti que a su plan. Está más orientado a ti que a él. Pero cuando existe tanta información divina en nuestra alma y nuestro flujo de pensamiento está saturado de la palabra de Dios, entonces brota de manera natural. En ese instante, con una pistola en la cabeza, no vas a cantar una canción. Y no está nada mal una canción, las canciones son hermosas. Hay muchas que dicen una cantidad de barbaridades, pero hay otras que son perfectamente doctrinales. El problema está en el que eso no es más que la explotación de la emoción. Sin embargo, cuando estamos en una situación de riesgo, una situación difícil, en una adversidad, podemos estar descansando en la provisión divina que a través del proceso de percepción, inculcación, que es la constante repetición, la metabolización, que es procesarla y utilizarla en el momento necesario para que la puedas aplicar. Comienzas a tener un sentido personal de destino. Sabes que aunque te disparen en la cabeza, si Dios no quiere que esa bala te quite la vida, no lo hará, porque solo Dios da y quita la vida. Pero si sabes que te vas a quitar la vida o vas a separarte del cuerpo, por no decir vida, porque es que la vida solo la da Dios, pero si en el momento vas a separarte del cuerpo, es porque Dios así lo decide. Entonces puedes tener confianza que estarás en el tercer cielo. Sentido personal de destino. Sabes que todo está aquí para que nosotros podamos aprovechar la oportunidad de crecer hasta la cima. Y de esa forma alcanzar la máxima glorificación de nuestro Señor en nuestras vidas, haciendo uso de los recursos divinos. Eso es el amor personal por Dios. Y con esto terminamos la clase de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder glorificarte en tu nombre, con tus recursos, para que podamos alcanzar la máxima felicidad. En el nombre de tu maravilloso y hermoso Hijo Jesús. Amén.